Je suis venu pour un peu me spécialiser sur l'étude histologique, des coupes histologiques. Veían que existía un problema de un laboratorio que estaba bastante bien formado, pero que carecía de la especialización de la anatomía patológica. El hospital tiene 2 quirófanos, todo lo que se extrae de tejido humano quirúrgico pues no era estudiado, y entonces creíamos que es muy importante formar el inicio, que es un técnico que haga las preparaciones. C'est une bonne opportunité pour nous les professionnels africains parce que grâce à de telles formations, on acquiert encore d'autres connaissances qui certainement nous aidera dans notre travail et booster aussi la qualité du service qu'on aura à rendre dans nos lieux de travail. Lo que estamos intentando en estos 3 meses de estancia en el Laboratorio de Histología de la Universidad Autónoma de Madrid es que se forme en las técnicas de histopatología, en las técnicas que usan los tejidos humanos para el diagnóstico. Ce qui pose problème là-bas au Tchad, c'est aussi le nombre du personnel soignant qui fait défaut. Par exemple, pour un pays de 14 millions d'habitants, nous n'avons que 700 médecins qui travaillent sur le terrain. En el momento actual, el aspecto médico de desarrollo del Chad pues es extraordinariamente corto, es muy escaso. Ya Nasser comentó que solo hay 700 médicos para 14 millones de habitantes. El Hospital La Paz tiene 1.100 médicos, para hacer una comparación. En ese punto yo creo que en esta fase es fundamental que profesionales chadianos puedan formarse en los hospitales españoles o franceses, puedan formarse en el extranjero. Oui, ce que j'aimerais amener chez moi, de l'expérience que j'ai vécue ici, c'est surtout le sens d'organisation au niveau du travail et aussi la collaboration entre los personal soignant ici. Lo que queremos en un futuro, y así lo hemos hablado en la estancia en Madrid el padre Julio, que es el director del hospital, pues es que estos profesionales chadianos formados en España regresen al país y sean profesores de alumnos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería de Le Bon Samaritain. L'objectif principal d'abord, c'est d'implanter l'unité d'anatomopathologie dans le laboratoire. Et cela, ça aidera beaucoup de nos patients y ça aidera aussi nos médecins dans leur diagnostic. Creo que el proyecto es importante y el proyecto es necesario, ambas cosas. Es importante porque el proyecto está bien organizado. Y es necesario por lo que le comentaba del déficit de personal sanitario en el país y las deficiencias sanitarias. Con el país del Chad es un país que merece la pena seguir formándolos y que ahí la labor que están haciendo en el Hospital Le Bon Samaritain es una labor de gran nivel y que va a mejorar. Estamos convencidos que va a mejorar. Y estamos convencidos, entre otra cuestión, porque también algunas fundaciones, y ahora mismo en la Fundación Recover, pues está apoyando muy mucho y muy bien con este proyecto de que Nasser pueda estar con nosotros en la Universidad Autónoma de Madrid y futuros proyectos que estamos planificando. La première des choses que je dirais de l'Espagne, c'est que l'Espagne d'abord, c'est un pays formidable. Formidable et
s'il y a l'occasion de faire l'expérience, je leur demanderai de venir faire l'expérience parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en Espagne. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici des gens d'Espagne.